Pues muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén viendo. Soy Rafael García Pavón de la Universidad del Claustro de Sor Juana y primero que nada quiero agradecer a los organizadores de este cuarto Congreso Internacional Kierkegaard entre Filosofía Teórica y Práctica, entre ellos especialmente a Fabio Bartoli y a Luis Guerrero de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Kierkegaardianos, así como a la Biblioteca Kierkegaard Argentina y la Academia Hispanoamericana de Doctores. Lo que yo voy a presentar le he titulado La elección en virtud del absurdo en Temor y Temblor como modelo del antihéroe en el film noir. Y para ello he preparado una presentación donde en realidad he seleccionado algunas partes del texto, algunas partes de los fotogramas del filme. En realidad es un trabajo de investigación en curso y lo que voy a tratar de presentar en pocas palabras es como la descripción y la estructura que Johannes de Silencio en Temor y Temblor establece como lo que sería el performar el movimiento de la fe de Abraham en virtud del absurdo, de alguna manera constituye, o podremos entenderlo como la constitución existencial del antihéroe de este género o esta ideología o este acontecimiento, como dicen algunos, de lo que es el filme noir. Particularmente, no voy a hablar de todo el film noir, me voy a centrar como ejemplo, como caso de estudio, en un reciente filme rumano de Cornelio Porumboyo del 2019 que se llama La Gomera, de Whistlers en inglés, y que de alguna manera está basada explícitamente en el filme noir, pero se centra más en, explota el tema mucho más existencial de la singularidad. Para terminar con un epílogo de cómo esto podría verse, esta estructura en algunas otras dos, por lo menos, películas del filme noir icónicas, ¿no? Entre ellas Casablanca y The End of the Affair de Neil Jordan. Entonces voy a empezar a dar lectura al texto. Yo empezaría diciendo lo siguiente. Cuando Nietzsche lanzaba en la Gaia Ciencia, a través del enano loco, su sentencia contra la imagen de indiferencia y arrogante superioridad eh, de los científicos positivistas de haber matado a Dios, con las palabras lapidarias del Evangelio de son sepulcros blanqueados y la imagen de la lámpara estrellada contra sus rostros. Y por otro lado, Kierkegaard, años antes, en Temor y Temblor, de forma poética y al mismo tiempo desesperada, nos hacía reflexionar sobre lo vacía y desconsoladora que sería la existencia del hombre, como este texto, digamos que está en el panegírico, pero yo lo resumo, ¿no? Citándolo, que si no existiera una conciencia eterna del hombre, si no hubiera un vínculo sagrado que mantuviera la unión de la humanidad, si un eterno olvido siempre voraz y si se apresa en todo, y no existiese un poder capaz de arrancarle el botín, es decir, sin conciencia, sin vínculo y sin memoria, siendo todos los actos inconscientes y estériles, nos estaban ambos advirtiendo el advenimiento del nihilismo, cuya forma vital es la desesperación, porque en el nihilismo ya nada es posible, ni como conciencia, memoria o generosidad. Porque esa pasión de la búsqueda por la verdad, es decir, del sentido por la verdad, se ha subordinado a la necesidad imperiosa de poseerla en la forma de una codificación que pueda ser programable, utilizable y predecible, sustituyendo el infinito porvenir de la esperanza por el predecible porvenir del progreso de la razón tecnocientífica, lo cual es, como ha dicho el filósofo de origen ucraniano Lev Shestov en su libro Kierkegaard, la filosofía existencial, es una enorme hipocresía de cobardía ante la existencia, porque se pretende falsamente la salvación de sus horrores y sus locuras, como un proceso emancipatorio del existir mismo, cuando en realidad nos han atado a la propia necesidad lógica de una razón omnividente que utiliza a la ética, el deber, el tú debes para encubrirse, porque como dice Shestov, y lo cito, al determinar con precisión dónde termina lo posible y dónde empieza lo imposible, entonces se cumple lo que en una entrevista sobre la modernidad ha dicho Slavoj Žižek, que en realidad, si Dios no existe, no es que todo esté permitido, sino que todo queda prohibido.
Las épocas del nihilismo viven de esta profunda hipocresía que denota un desprecio al espíritu humano, pues como ha dicho Lev Shestov, la ética, el deber, encubre la necesidad cuando el hombre no puede, no tiene derecho siquiera a desear. Termina la cita. Pero, como ha dicho Kierkegaard, Johannes de Silencio, afortunadamente, así como Dios creó al hombre y a la mujer, también creó al héroe y al poeta. Y yo extendería diciendo, y Nietzsche nos legó a su Zaratustra, quienes conjunto con Dostoyevsky, nos dirá Lev Shestov, son y serán voces que claman en el desierto, como profetas en el delirio de la existencia, de que el antídoto contra el nihilismo es, como cito a Shestov, una batalla desesperada por lo posible. Es decir, en nuestro lenguaje, por lo imposible, porque es la superación de toda evidencia. Termina la cita. O dicho en otras palabras, por recuperar la fe como forma de pensamiento, como estado de la existencia, y no como creencia en lo que otros han dicho. Pero, como bien denota Johannes de Silencio, en Temor y Temblor, esto es un movimiento que dura lo que dura la vida. Es un devenir que requiere la mayor pasión de cada ser humano de forma radicalmente personal y que además es un escándalo ante los ojos del juicio de la generalidad, porque es un acto cuyo criterio y efecto es una relación única y singular que se pone a prueba en cada situación como esa libertad radical de creer o no creer que ese devenir es posible precisamente por su imposibilidad, porque no se acota o no se subordina al juicio de la razón, de la necesidad social, histórica o política. Esto parte de la idea de que el ser no se define por lo general, por lo necesario y abstracto, sino por la libertad de generarse o relacionarse creativamente de forma radicalmente personal, lo cual implica, diría yo, soltar las amarras de la identidad y disponerse con vulnerabilidad ante lo que se revela. Esto es lo que significa elegirse en virtud del absurdo, porque es un elegir de que todo es posible, no de que algo es posible, sino de que todo es posible, precisamente porque toda lógica se agota ante ello, donde el salto de la fe en la figura de Abraham y el amor fati del jugador de dados en Nietzsche podrían ser hermanos de vida, porque uno y otro, salvando las diferencias, apuestan pascalianamente, no por las razones de la razón, sin el corazón, sino del corazón, perdón, de que todo es posible. Como dice Shestov, solo cuando el individuo se encuentra agotado por la razón, surge la posibilidad de la fe como salto cualitativo y elección en virtud del absurdo, y por tanto un camino de reencuentro con esa fe como posibilidad radical, donde la verdad especulativa se decanta por la verdad revelada de la existencia. O dicho en otras palabras, como lo dicen Nietzsche y Gilles Deleuze, pasamos de una verdad como forma jurídica a una verdad como potencia de vida. Porque como dice Nietzsche, el ser es el devenir y el ser del devenir es la repetición de la apuesta de Pascal, por lo que la filosofía existencial solo puede comprender esto cuando podemos reduplicar las situaciones de posibilidad del movimiento de la elección en virtud del absurdo que es la fe. Y es esto lo que el poeta Johannes Silencio, el autor seudónimo de Kierkegaard de Temor y Temblor, hace para que Abraham no sea olvidado como un héroe por su batalla por lo posible, como nos dice Johannes de Silencio en Temor y Temblor. Y lo cito, creer es más grande y contemplar al creyente es más exaltante. Pasaba el tiempo, la posibilidad continuaba como tal y Abraham seguía creyendo. Pasaba el tiempo, la posibilidad se hizo absurda, pero Abraham continuaba en su fe. Transcurrió el tiempo, la tarde dio paso a la noche, pero él no era tan mezquino para olvidar una esperanza y por eso tampoco él será olvidado jamás. Es humano afligirse con quien se aflige, pero es más grande creer y más exaltante contemplar a quien cree. Había luchado contra el tiempo y preservado en su fe, pero, pese a todo, Abraham creyó en relación a esta vida. Abraham creyó, no dudó y creyó en lo absurdo. Termina la cita.
Gracias a estos poetas, a estas voces que claman en el desierto, lo posible se presenta como posible clamando fuera de la necesidad de las razones. El poeta como médico del nihilismo, una metáfora que usan tanto Nietzsche como Kierkegaard, solo puede describir esos movimientos, no los puede realizar, porque realizarlo es tarea de cada uno, como dice Johannes Silencio. Pero es esta característica específica de la escritura de Kierkegaard como poética de la existencia lo que según nos dice Gilles Deleuze en Mil Mesetas y en otro trabajo que se llama El método de la dramatización, que hacen de Kierkegaard y en particular de Temor Temblor un sorprendente antecedente del cinematógrafo, un proto-cinematógrafo. Porque para Deleuze, como nos dice en una entrevista en la Cahiers du Cinéma, que se tradujo, perdón, se recopiló en un texto que se llama un régimen de locos, en un texto que se llama El cerebro y la pantalla, nos dice que la capacidad del cine es que puede, como de silencio, captar el movimiento verdadero. Esto es, el devenir que no se define por una necesidad lógica o dialéctica, sino el devenir como producción infinita de lo posible en la repetición. Y la libertad radical, dígase el elegir entre creer o no creer en lo posible. Porque para Gilles Deleuze el cine puede generar precisamente movimientos aberrantes, dígase vis a vis, absurdos, como composiciones de tiempos imposibles, donde la forma jurídica de la verdad se falsifica, pues presenta cómo lo imposible sí puede venir de lo posible y que el pasado, no por serlo, es necesario, generando lo que Gilles Deleuze llamará potencias de lo falso y que podríamos equiparar con lo que el silencio llama la pasión de la fe como lección en virtud del absurdo. Por eso dice Gilles Deleuze en Imagen Tiempo que la potencia de lo falso es precisamente el devenir a la enésima potencia. Y por eso también Giselle nos dice de que el cine, por lo tanto, no, el buen cine no filma los hechos, sino filma esa fe en este mundo como potencias de la falso. O sea, en otras palabras, el cine sería, no como de silencio, aquel que puede captar el movimiento del caballero de la fe. En otras palabras, la batalla por lo posible como medicina contra la enfermedad mortal de nuestros tiempos, donde se encuentra en este potencial del cine que para Tarkovsky es su esencia específica como arte poético, la de poder esculpir el tiempo, y por ello permitirnos recuperarlo, como dice Kierkegaard en diversas de sus obras, pero concentrándonos en Temor y Temblor, justo la fe de Abraham es la mayor pasión en este mundo y por eso es vida y eternamente joven. En cierto sentido, me atrevería a decir que el cine es la continuación de la poética de la filosofía existencial planteada por Kierkegaard como ese vox clamantis in deserto del mundo moderno donde parecería ser que todo se adjudica a la responsabilidad del individuo, pero a la vez con ello se le despoja de su subjetividad, subordinándolo a los sistemas impersonales. Por lo que el héroe es aquel que se sale de la normalidad, se vuelve un escándalo ante el juicio de lo general y se justifica por un criterio que no es generalizable ni comunicable en el sentido de subordinarlo a un sentido común. Y dentro de los géneros cinematográficos ha sido el film noir, donde creo podríamos ver el modelo de Johannes de Silencio con Abraham, representado en la figura del antihéroe de sus filmes, porque entre el film noir y la filosofía existencial de Kierkegaard hay algo en común como forma de pensamiento, la pasión por encontrar una fe ante la desesperación que otorga la objetividad del mundo y que esencialmente corrompe la existencia. Es decir, el movimiento de la fe de Abraham y el devenir de los antihéroes del film noir están motivados por responder la pregunta como la ha planteado Lev Shestov. ¿Cómo pudo suceder que lo ético, lo cito, que constituye para los hombres lo más importante, lo más necesario y lo más valioso en la vida, se haya presentado con su tú debes en defensa de la insensata, repugnante, obtusa, estúpida y ciega necesidad? Termina la cita. Por lo que en ese trabajo, lo que pretendo mostrar, hasta donde me pueda dar el tiempo, digamos, lo que pregunto cómo es que la situación existencial del movimiento de la fe de Abraham
como elección en virtud del absurdo que Kierkegaard trabaja a través de Yoga en el silencio, describe y constituye el modelo del arco dramático del antihéroe que protagoniza el film noir. En particular, lo veremos en el filme rumano de Cornelio Porumboiu, La Gomera o The Whistlers, en donde el género noir sirve para enfatizar la singularidad existencial del personaje o de los personajes, masculino y femenino. Como ustedes saben, en el film noir siempre hay esos dos personajes, ¿no? Normalmente masculino y femenino, el antihéroe que no es el detective y la clásica femme fatale, ¿no? Es decir, que el film noir es un pensamiento existencial sobre la singularidad, lo cual, como epílogo, nos servirá para extrapolar el análisis a otros filmes del noir, en donde este movimiento de Abraham se nota como su modelo existencial. Entonces empiezo ahora con esta sección, el film noir como arco dramático del antihéroe existencial. No es este lugar para entrar al debate, álgido y extenso debate sobre cuál es la esencia del film noir, como se le denominó por el cineasta Nino Frank desde el año 46 a una serie de filmes norteamericanos principalmente de crímenes, herederos del cine de gángsters y de la literatura denominada hard-boiled, cuyo padre fundador serían los personajes de Hemingway, según Robert Porfirio, como fueron los clásicos del Halcón Maltés o El cartero llama dos veces, en donde, como dice Ian Scoville en este libro sobre la filosofía del film noir, se definirían ciertas reglas dramáticas y estilísticas como las luces y sombras, los ángulos inclinados, los diálogos, digámoslo así, duros y directos, como para traducir el famoso hard boil, sin sentimientos específicos, para denotar temáticamente la ambigüedad moral de los personajes que debieran ser considerados buenos o malos sin poder ya distinguir su valor moral. Todo bajo un tono de desencanto y un cinismo ante la irreversible corrupción del mundo y sus instituciones. Más bien, en este trabajo partimos de la idea como la ha descrito William Park, Lauro Zavallo y Mark T. Conrad, que lo que el noir introduce como novedad en las tramas de filmes de policías y criminales es un sentido existencial, heredero del expresionismo alemán, de la ambigüedad que produce la experiencia de la angustia por la búsqueda de un sentido individual en un mundo que parece determinado absolutamente por normas sociales convencionales, ya sean de los criminales o de los policías, pero que, como decía el viejo Sócrates, ninguna tiene que ver con mi alma. Como dice precisamente Marty Conrad, lo más importante del noir es que sería una respuesta a la muerte de Dios, no como el rechazo a las religiones, sino como hemos mencionado, a la muerte de la esperanza por lo posible, y que en el contexto de los Estados Unidos de Norteamérica era precisamente la disolución de la caída del sueño americano de los padres fundadores en las 11 colonias. Por lo que es más bien la idea del noir como género o como ideología lo que le permite explorar, perdón, lo que le permite explorar, expresar y pensar con el cine la condición del ser humano para devenir singular. Esto es como único, irrepetible y por ende, como dice Kierkegaard en La enfermedad mortal, o Karol Wojtyla también lo dice, como un camino personal, intransferible e incomunicable a otros, lo cual implica experimentar y enfrentar la angustia de saberse radicalmente libre, sin certeza ni criterio de finalidad, donde el mundo parece sin sentido y al mundo le parecemos absurdos, porque su tendencia es a homologar o mimetizar la vida de cada individuo a la norma de la generalidad o la norma social. Como lo ha dicho Robert Porfirio, es este carácter de tono pesimista que impide todo final feliz hollywoodense, escapista de la condición humana. Más que la iluminación oscura, lo que le da su sentido noir y oscuro a estos filmes es esa profundidad de búsqueda existencial que se ha desplazado del mundo hacia la propia subjetividad infinita. Como dice Robert Porfirio, citando a Alfred Appel, nos dice lo que unifica los aparentemente diversos filmes noir es su estilo oscuro y su visión oscura de la desesperación, de la soledad y la angustia. Visión que toca a la audiencia más íntimamente porque les asegura que sus impulsos y temores reprimidos son experiencias humanas compartidas. Termina la cita. En ese sentido, el personaje o el estilo noir se emplazan en la mirada de un detective privado, normalmente, pero de la propia subjetividad,
no del mundo, como una mirada interior de esa búsqueda, y que en la forma del detective no busca el arquetipo o el modelo o la tipología de una forma de ser, sino la propia y singular. Su duda existencial ya no es la de reconocer, como Sócrates, de que uno sabe por qué sabe, sino más bien de que no sabe por qué existe o para qué existe en particular. Por eso es una situación que lo singulariza, porque indica que no tiene mediación alguna ni con lo que ha heredado ni con la norma social vigente. Y es en ese intersticio absoluto, en esa nada generada por su propia condición espiritual, como diría Kierkegaard en el concepto de la angustia, donde se da la situación universal existencial de una elección radical. Esto es la de creer que la vida es o no es posible de creerla, la cual es potenciada en el género noir por las condiciones sociales de corrupción o de imposibilidad de realización de un ideal, haciendo que la angustia sea mucho más reflexiva en los conceptos de Kierkegaard. Su duda más intensa y su posibilidad de elegir con esperanza es mucho más frágil, al grado que en el noir el personaje se enfrenta a su situación a veces con un pesimismo de forma cínica y muchas veces con signos de paranoia, como dice Zavala, o francamente en situación de desesperación por haber perdido toda esperanza de ser, por lo cual el protagonista es un antihéroe por excelencia y en muchos casos un héroe trágico. Esta situación, según William Park, es la que define al noir como género y no solo como estilo, porque como nos dice William Park, es una situación universal. Ningún trabajo o profesión o habilidad nos hace inmunes a la corrupción. El film noir nos puede suceder a todos, es una situación. Pues como dice Robert Porfirio, en el desarrollo del género de los protagonistas del film noir, estos son existencialistas por naturaleza, por lo que se va dando una evolución cada vez más expresiva de la vulnerabilidad espiritual de los mismos, es decir, de la contradicción absoluta entre la infinitud de su deseo de sentido y la finitud demoledora, de la realidad. Por lo que si bien los primeros personajes noir de los filmes noir se enfatiza más su aspecto rudo, desinteresado, cínico ante el azar de la vida, su modo propiamente demoníaco, heredero de las novelas de Hammett, del desarrollo de los filmes, va poco a poco denotando que esas son máscaras autoimpuestas de las que se desea encontrar un modo de liberación, algo que se denota con las luces y sombras y los ángulos oblicuos con los cuales se filman sus rostros y cuerpos para dar lugar a narraciones en off de su propia subjetividad y contrastar la melancólica búsqueda interior de la crudeza exterior. En otras palabras, la búsqueda de Dios en un mundo donde Dios ha muerto. Por tanto, como ya lo han notado Porfirio, Conrad y Alan Silver, y más recientemente Luis Finol, sobre un texto sobre Fritz Lang y el existencialismo y el expresionismo, lo que definiría al noir es ser un género cuya puesta en escena pone la situación para performar y reduplicar, como diría Kierkegaard, una serie de motivos comunes a lo tematizado por el existencialismo y que son realidades humanas universales que trascienden el estatuto histórico temporal de su representación. Y por ello ha tenido una vigencia y trascendencia que, como ha dicho Zavala, se ha convertido ya más en un acontecimiento de lo particular, de la condición existencial universal, de enfrentarse con esa radical ignorancia de sí mismo en situaciones en donde la norma social de cualquier denominación o el mundo no ofrecen un modelo o criterio de elección, y en la cual la seducción personificada por el personaje femenino, normalmente la femme fatale, le da una aparente fuga del mundo, remarca al mismo tiempo la ilusión del sentido en el mundo y la radical singularidad, porque el personaje se envuelve en una espiral de perdición, a veces consciente y a veces buscando la salvación, sin poder finalmente responsabilizar, ni culpar, ni exonerarse en otro, ni siquiera al sujeto de la seducción. Es gracias a este potencial situacional, existencial, universal del género noir, lo que le da su maleabilidad y la posibilidad de explorar de diversas formas lo que ello implica, las condiciones del devenir de la singularidad humana. Y aunque en la historia del género la tendencia o el patrón en su contexto de origen bélico o prebélico, como expuesto Zavala, termina casi siempre con el fracaso de su realización en el mundo, eso no quiere decir que todo sentido existencial del noir termine en fatalidad, sino precisamente lo que queremos denotar en este trabajo
es cómo este carácter universal existencial del antídoto del noir podría comprenderse como los movimientos existenciales como condición de recuperar lo posible en el mundo por la elección de la fe en virtud del absurdo, según lo expresa poéticamente el autor seudónimo de Kierkegaard, Johannes Silencio de Morten Glory. Lo cual, como paréntesis, podría parecer en una primera instancia un ejercicio ajeno al desarrollo del film noir y quedarse en una ingeniosa forma de aplicar el pensamiento de Kierkegaard al género o a los filmes, como de hecho se hace. Sin embargo, parece ser sorprendentemente que el relato bíblico de Abraham y la comprensión existencial de su sentido no es tan ajena al noir como creemos. Al parecer, como dice precisamente Reed Mercer en un estudio muy interesante sobre la película de Jazz Singer, ¿no? Al parecer, el relato de Abraham está en el origen mismo de la estructura del noir como género en el filme. Esto es lo que Reed ha mostrado en su texto acerca de la búsqueda de la femme fatale, la madre del film noir, donde expone cómo el primer filme con sonido en Estados Unidos, el famoso The Jazz Singer, de 1927, contiene ya todos los elementos del noir, y todos los filmes noir podrían ser considerados los hijos y nietos de este filme, el cual está basado, de manera breve, en el sentido del relato de Abraham, porque el protagonista, un joven hijo de un rabino ortodoxo judío de Nueva York, decide irse al oeste, como Abraham al salir de Mesopotamia, renunciando a los viejos ídolos de su propia ortodoxia familiar y sobre todo del ídolo de su padre, para fundar una nueva religión. Abraham en relación al mandato de un solo Dios y el personaje J.K. Rabinowitz en Hollywood a través de su propia recreación del sentido de ser un cantor de la sinagoga, ¿sí? Para hacerlo en el cine y donde el único Dios ya no está en el exterior, sino en su interior, redefiniendo así el horizonte espiritual en un sólido acto de autenticidad que le va a permitir en la película regresar a Nueva York para redefinir su hogar y su propio sentido de la tradición desde la singularidad y no desde la generalidad. Tenemos ahí la esencia del relato también de Kierkegaard. Como dice Reed Mercer, todo el ambiente de angustia, melancolía del filme noir son derivados por este proceso del relato de Abraham, que se universaliza como la ruptura con el mundo como ley y norma general sociohistórica en la figura de los padres para refundarlo desde la autenticidad de la singularidad a la que cada uno es llamado y cuyo criterio ya no es lo general, sino la propia subjetividad. Como dice Reed Mercer, y lo cito, el juego es intelectual y teológico, un cambio deliberado y controlado del centro moral del universo en un Dios externo a la voz interior que reside en el protagonista. La ambivalencia moral es retroactiva. Es solo ahora, después de haber vivido con los efectos de este asesinato primordial de 4 generaciones, que nosotros podemos empezar a sentir la inquietud con la cual esos primeros hijos, como Abraham, antes que ellos, destruyeron los ídolos de sus padres y se fueron al oeste, no a Canaán, sino a Hollywood para encontrar su propia nueva religión. Los cinéfilos de hoy somos los tataranietos y las tataranietos de The Jazz Singer, termina la cita, y cuya comunicación no se comprende más que en su propio performar de cómo el personaje J.K. Rabinowitz se convirtió en John a través de la contemplación de sus movimientos internos que el cine puede captar. Y es aquí donde creemos que el devenir de los antihéroes del noir en general, pueden comprenderse existencialmente como los movimientos del caballero de la resignación y el caballero de la fe, con los que Johannes de Silencio tematiza el problema de Abraham, es decir, el problema de si el acto de Abraham, es decir, de llevar a su hijo en sacrificio por mandato de Dios en el monte Moray una vez que ha sido su primogénito, después de haber cumplido el mandato de haberse ido a otras tierras, es un acto de asesinato o es un acto de sacrificio, y cuya respuesta se desplaza del ámbito de la ley y la norma, ¿sí? Y lo que seguiría eh, eh, lo que seguirla, perdón, daría solo un sentido trágico al ámbito de la relación singular como posibilidad interior por la cual el personaje no vive lo infinito desde lo finito, lo trágico resignado, sino que introduce lo infinito de lo posible como imposible en lo finito de su propia existencia. La esperanza de la fe
como lección en virtud del absurdo de esa ley, norma o tradición que no puede nunca comprender la singularidad de este movimiento. Así voy a la tercera parte y última de este trabajo, de manera breve, ¿no? En donde vamos a ver cómo el modelo de Abraham de Johann Silencio es el modelo del anterior en el noir en el filme La Gomera de Cornelio Porumboy, y de ahí podríamos a lo mejor extrapolar. Para empezar, vamos a decir que de alguna manera, como tataranieto de Teja Singer, podemos partir de este filme reciente que utiliza el género el film noir para presentar cómo se denota el modelo existencial del devenir de Abraham en su protagonista antihéroe, como aquel que por la elección en virtud del absurdo reintroduce el horizonte de lo posible en un mundo que ha renunciado a Dios y denota la singularidad existencial como criterio ético, para finalmente hacer un esbozo comparativo con otros modelos del noir. El filme que utilizaremos, el más reciente filme del director rumano Cornelio Porumboyo, La Gomera, se encuadra dentro del género del film noir y más concretamente en el neo-noir. Y en las propias palabras de Porumboyo, como dice el texto, aunque no lo voy a citar, es precisamente que es una historia, digamos, de la búsqueda y el recobrar el paraíso perdido. Y por otro lado, también podríamos decir, ¿no? Como ha afirmado Cristina Stoyanova en un libro sobre el nuevo cine rumano, el cine de Porumboiu, lo dice explícitamente, estaría dentro de una tendencia del cine rumano como realismo existencial, en la dirección precisamente de Kierkegaard, como la búsqueda de esa verdad para mí. Y que en el caso del filme La Gomera se refiere a la posibilidad de que los actos de un individuo estén justificados no por la norma o el código social, ni en el ámbito macrosocial, ni en el microcriminal o micropolicial, sino por una vocación a creer en una posibilidad de sentido que es eminentemente singular, incomunicable y que no se puede traducir a ninguna mediación, sino solo por una conversión existencial de la subjetividad y su manera de significar, literalmente por una verdad y pensamientos subjetivos, como dice Kierkegaard en el postscriptum, que en el filme será un lenguaje hecho de silbidos. El silbo que efectivamente existe en las Islas Canarias, el que hace posible que el protagonista, el detective corrupto Christie y la femme fatal Gilda, logren al final del día comunicarse ni en el español de los criminales, ni en el romano de los policías, ni como la sociedad, ni como lo criminal, sino solo como ellos mismos, como Abraham con Dios en la historia bíblica o Kierkegaard con Regina ante la sombra y el escándalo del ojo común. Así, el filme de Pornboy no solo enfatiza la singularidad de la existencia humana implícita en la forma del género noir, sino que da un umbral de la realización efectiva de la misma, porque Christie era un personaje apático de este mundo y se convierte en uno que concreta todo en una pasión de reconvertir su vida por la relación con la fe fatal. Como dice Kierkegaard en Temor Temblor, lo cito, la fe es un milagro accesible a todos, pero se necesita pasión para ello, lo cual puede implicar el martirio o, como en el filme, la pérdida de toda normalización humana, esa vulnerabilidad infinita que hemos mencionado. Por un bollo, explora la pregunta de si no será que en el mismo absurdo y ambigüedad de la situación noir se encuentre un sentido más profundo y trascendente a la corrupción del mundo como tal, algo parecido a la inquietud fílmica principal de Woody Allen, quien ha dicho que lo que le interesa es saber, siguiendo a Tolstoy, por qué si objetivamente el mundo no tiene ningún sentido y fundamento, seguimos intentando tener una vida decente. En ese sentido, y esto me lo voy a saltar un poquito, ¿no? Nada más, por Boyo nos demuestra que el género noir puede ser un modo de pensar cuestiones filosóficas. Lo que el género noir le permite mostrar y hacer pensar a Boyo es cómo, dentro de las formas en que el mundo criminal pretende evadirse de las normas sociales mediante la instrumentación de una forma de comunicación prelingüística, como lo es el silbo, eh, se introduce un espacio de comunicación singular que no puede ser recodificado por el mundo, sino solo por una condición de relación y performatividad personal, y que haría fugar al individuo del peso de la roca de Sísifo, tan absurdo e incomprensible para la sociedad como para los criminales, y que en el filme de Porumboiu permite llevar al extremo el tropo clásico del género de la dislocación de la identidad social normativa, del policía o el detective, el policía que están viendo en este fotograma, o el criminal, al punto de, como dice el teórico de cine rumano, como dice Doru Pop, vemos al personaje principal, Christie,
no solo aprender un dispositivo para transmitir información secreta, sino que lo vemos entrar, y cito a Dorupop, en un intervalo, un espacio intermedio redefiniendo su condición humana, junto con la conversión también de Gilda, la femme fatale, quien ustedes ven en este fotograma, en un amor singular, fuera de prejuicios y de normas preconcebidas, como un amor verdadero, aunque de un modo que supera cualquier lógica ordinaria. De manera general, ¿no? Porque esto me lo voy a saltar para economizar el tiempo, ¿no? De lo que sucede en el filme es que el policía que ven ustedes acá, que es Christie, digamos, no cree en el mundo, ni en los policías, ni en los criminales, y se presta para todo intercambio entre policías y criminales que le convengan a él, simplemente para acumular dinero y dejárselo en herencia, digamos, en el sótano a su propia madre. No está casado, no tiene hijos, no tiene mayores amigos. Y en algún momento conoce a Gilda, que ven ustedes aquí, en este fotograma, en donde ellos tienen que aparentar que tienen una relación romántica y erótica para precisamente llevar a cabo los intereses propios de los criminales, que son varios, ¿no? Sin embargo, es debido a esa relación principal que Christie de alguna manera siente que puede amarla y entonces regresa, va a las Canarias a buscarla. Y entonces toda la primera parte del filme lo vivimos en dos tiempos. En tiempo presente, digamos, Christie entrenándose en el silbo para cumplir los fines de los criminales, y el tiempo de su memoria, donde él va de alguna manera renarrando con su memoria los encuentros con Gilda y con todos los personajes para tratar de encontrar una respuesta. De tal forma que la segunda parte y desenlace de la película, ¿sí? Que es un poco, digamos, lo que va a pasar aquí, ¿no? En estos fotogramas donde él aprende el silbo. Cuando él ya aprende el silbo, le pone una condición a los criminales. Si yo logro lo que ustedes dicen, liberan a Gilda. Y entonces tenemos la segunda parte, todo en tiempo lineal, donde de alguna manera, digámoslo así, los dos personajes, tanto Gilda como Christie, a través del silbo, logran liberarse de los criminales y de los policías gracias a una comunicación que solamente ellos pueden entender. El final de la película, ni modo se las tengo que spoilear, ¿no? De alguna manera, Christie, digamos, parecería ser que perdió la razón y queda en prisión, en un psiquiátrico que está aquí, y Gilda parecería hace su vida, se escapa, pero Gilda regresa y a través del silbo se comunica con él en el psiquiátrico, nadie lo sabe, y finalmente se encuentran, no, digamos, en el paraíso perdido, en un lugar en Singapur. Digamos, entonces en este sentido, vamos a decirlo de esta manera, sí, eh, perdón, eh, Porumboy utiliza así el género noir como una forma de pensamiento existencial que creemos se presenta justo como la situación que Kierkegaard expresa en Temor y Temblor, en la situación del personaje bíblico de Abraham, quien lleva a cabo una acción escandalosa ante los ojos de la normalidad, incomprensible e incomunicable e injustificable, la de llevar a cabo el sacrificio de su primogénito Isaac, para que en el momento justo sea detenido por Dios mismo y mostrando en su testimonio que la única posibilidad de comprensión es que existe un criterio fuera del ámbito normativo de la generalidad y que se presenta como una situación de elección radical. En el caso de de esta película, El Silbo, entre adaptarse o mimetizarse al ámbito de la razón pública. O sea, con el silbo no hay posibilidad de mimetizarse o atreverse a creer que es posible otra forma de vida que se abre ante esta situación y que es desconocida y solo vendrá o se revelará en la performatividad del acto de creerlo, es decir, en el salto cualitativo o el acto de crearlo, el cual por lo mismo no puede homologarse ni comunicarse por ninguna mediación ni norma social. Se fuga hacia un criterio de justificación personal y singular, invocada como una tarea singular, incomunicable, intransferible, que es lo que Kierkegaard llama una suspensión teleológica de la ética y que se expresa por el silencio de Abraham, inclusive a su propio hijo. Como diría López Quintás, un silencio que es anterior, se encuentra durante y sigue después del acto lingüístico, porque es su propio adensamiento. La historia de Abraham, entonces, podremos decir, salvando las diferencias, es como la de este policía Christie o los antihéroes del film noir, porque son aquellos antihéroes, como dice Kierkegaard, donde su fuerza es su debilidad mundana y su justificación no es la del héroe trágico, justificado socialmente o por la norma de la generalidad o por la voluntad de los dioses o el destino, sino por un amor personal de Dios o en el caso del filme,
de una fe en fatal, que aquí pongo fatal entre comillas, ¿no? Porque es una fatalidad de perder el mundo que lo pierde, ¿no? Y abrirlo a un mundo que lo salva, de alguna manera. Por lo que el secreto, parafraseando a Johannes Silencio, de su sabiduría es locura, como pasa al final del filme. Su esperanza es absurda aparentemente porque espera que la recuperación del paraíso, esto es, salir del mundo criminal y entablar una relación de amor auténtico con la Ben fatal, pero sobre todo estos personajes, como Abraham, son grandes, nos dice, quiere llegar a causa de un amor que es odio a sí mismo. Porque Christie, como Abraham, nos diría, Kierkegaard deja atrás su razón y se lleva por delante la fe. O sea, el cine, él va a las Canarias perdiendo toda razón. Es decir, es realmente cavar su propia tumba, pero lo hace por esa posibilidad de amor fugaz que de alguna manera vislumbra con Gilda. Pues si no hubiera procedido así, habría pensado que era absurdo. Y así se hizo extranjero en su propio territorio, el policíaco, sea el familiar, sea el religioso y sea el criminal. Eso es lo que pasa en todas sus visiones, vamos a decirlo así, en el pasado. Lo que se olvida de la historia de Abraham, nos dice Kierkegaard precisamente, es la angustia que produce esta contradicción entre la dialéctica de ser al mismo tiempo finitud e infinitud, de que es una síntesis que es, como dice en la Fernando Tal, pura potencialidad, kata dinamis en griego, y que no tiene nunca un criterio certero de sí, sino solo la prueba constante de si cree o no que es posible. No lo finito o lo infinito, sino lo infinito en el tejido de lo finito, la singularidad, la libertad, como dirá en lo uno o lo otro, que es al mismo tiempo lo más concreto y lo más abstracto. En el personaje de esta película, Christie, y en el antihéroe del noir, vemos esa angustia del doble movimiento de la existencia, del cual nos hablas de silencio, y que igualmente conforma el tono de lírica angustia de su escrito. Ese movimiento que va de la resignación infinita como estadio previo de la fe a la elección de que todo es posible, en virtud del absurdo. Christie, en el filme, como los personajes del noir, no representa se representa, perdón, precisamente en todo el filme como un resignado infinito, porque el estado en el que lo encontramos inicialmente y que mantiene, digamos, y que mantiene casi en todo el filme, es una forma hierática, estoica, de indiferencia a todo sentido del mundo, lo que expresa que ha renunciado a toda posibilidad que el mundo ofrece, sea la justicia, sea la familia, sea el amor. Pero su resignación no es infinita solo hasta el momento en que conoce a Gilda y tiene una relación erótica con ella, como supuesta pantalla ante la policía para obtener cierta información. A partir de ese momento, el drama del filme los pone a prueba, como dice Kierkegaard también sobre Abraham, a ambos en la situación de creer o no que es posible el amor que se fugó de los roles que representaron. Como diría Kierkegaard de la historia de Abraham, pone a prueba a Abraham, a Sara, a su hijo y a todos los descendientes de Abraham, y en este caso a todos los cinéfilos que somos descendientes de estas películas. Para decirlo con las palabras de Kierkegaard, Christie, al mismo tiempo que renuncia a toda posibilidad de un sentido de amor, es ahí donde perdón, es ahí donde, como dice silencio, descubre su valor eterno. Es un instante de muerte y vida a la vez, como el primer movimiento del bailarín, que va, dice Kierkegaard que la existencia es como un bailarín, el caballero de la fe es como un bailarín que tiene un pie en la tierra y un pie en el aire, lo finito y lo infinito, ¿no? Que va a detener los pies en la tierra y se eleva con su infinitud al ideal, descubre al mismo tiempo la absoluta imposibilidad de lo ideal para hacer realidad como tal, y por ello, si se queda ahí, encuentra paz y reposo en esa actitud hierática y cínica ante el mundo, porque descansa en la justificación que le da la resignación, la certeza de la imposibilidad como ausencia de responsabilidad y por ende de sí mismo. Por eso a esos personajes les da exactamente lo mismo, ¿no? Y por eso tienen un ejemplo demoníaco. Pero la fe fatal, Gilda, pone a prueba a Christie, porque al mismo tiempo descubre que en virtud de ese absurdo se abre una posibilidad interior infinita. La fe, que le da la certeza de que todo es posible por el mismo absurdo de lo imposible, pero para que sea realidad, no como hecho, sino como fuerza y devenir, debe quererlo. Así como nos dice Johannes de Silencio,
Lo absurdo no se encuentra entre las diferencias comprendidas dentro del marco propio de la razón, ni es idéntico a lo increíble, inesperado e imprevisto. Dice, a partir del instante en el que el caballero se resigna, adquiere la certeza de la imposibilidad desde el punto de vista terrenal. Tal es el resultado del raciocinio, pero en cambio resulta posible desde el punto de vista del infinito, siempre que se dé la resignación, siendo esa posesión al mismo tiempo una renuncia, aunque no por ello resulte la posesión un absurdo considerada desde la razón. El caballero de la fe tiene una clara conciencia de la imposibilidad, por lo tanto solo le puede salvar el absurdo y lo aprende por medio de la fe, de modo que reconoce la imposibilidad y al mismo tiempo cree en el absurdo, la fe. Por eso no es un movimiento estético, sino que la fe pertenece a un estadio más elevado. No es un impulso del corazón, sino la paradoja de la existencia. Termina la cita. Es así como el arco dramático del filme, y ya voy terminando, digamos que hemos descrito, expresa este movimiento del aire a la tierra, de la resignación, que es la fe en virtud del absurdo. Desde el momento en que va a las Islas Canarias, en apariencia a cumplir con el trato con los criminales, pero en realidad a reencontrarse con Gilda. Este absurdo se va denotando con los episodios del filme que representan la memoria de Christie. Así la primera, digamos, como ya lo hemos dicho, ¿no? Y que de alguna manera, digamos, a partir de ahí, ese salto de fe, ese dar el movimiento inverso de lo ideal a creer que es posible hoy, solo los auténticos, habiendo pasado por la resignación, se lanza con toda su disposición, dígase con toda su pasión, a vivir esperando que así sea sin garantía alguna, sin posición alguna, y que como dice Johannes de Silencio, por eso el acto del bailarín a los ojos parece que no pasa nada, que sigue siendo el mismo de siempre. Y es así como Christie se ve ante el mundo, pero no ante los ojos de la cámara, que capta el movimiento. Independientemente de la idea de la fe en Dios, el modo como el filme lo hace posible es el introducir la idea de que el propio lenguaje contiene esa posibilidad de comunicación de lo singular como expresión de un acto o una relación o una respuesta que se justifica por el amor íntimo entre dos seres singulares y que por ello ante el mundo y sus circunstancias aparecen como absurdos, pero que abre la esperanza a saber que siempre hay una forma singular de ser, es decir, una fe de que siempre es posible, pero para lo cual se requiere suficiente pasión. Y que en el caso particular del filme se da entre policía, Christie, y la fe fatal Gilda. Esto, el filme, digamos, como ya lo hemos dicho, ¿sí? Lo hace introduciendo la comunicación de los silbidos, ¿no? Que de por sí, digámoslo así, ya decodifican la normalización del lenguaje. Es decodificado dentro de la relación entre los dos protagonistas, de tal forma que no son comprendidos ni por el mundo ni por los micromundos de la Gomera misma, ni por el micromundo criminal, sino solo por ellos dos. Son estos intervalos, esos intersticios del silencio del silbido, que se encuentran no fuera del lenguaje de normalización, sino en sus mismas entrañas de formación. Son ellos las líneas de fuga, como ha dicho Deleuze, de un ámbito o espacio vital que solo es comprensible en la relación personal cuando se cursa el camino del otro. Es más que invita al otro a cursarlo, como sucede en el film, pero para ello debe dislocarse la propia identidad, los prejuicios asociativos y en última instancia darse cuenta de esa radical contingencia de nuestra vocación hacia otro al reconocer que no sabemos por qué hemos sido queridos que existamos y la respuesta tal vez sea la invocación del otro. Eh, entonces, y en estos precisamente, vamos a decirlo así, entre esos espacios, Christie se pondrá en esa situación de conversión existencial, de creer o no, sin poderla comunicar a nadie, y para lo cual, como dirá Kierkegaard, se requiere coraje. Cito a Kierkegaard, se requiere pasión para esto. Todo el movimiento de lo infinito se lleva a término por la pasión y nunca por la reflexión podrá producir un movimiento. Ese es el saldo continuo en la existencia que explica el movimiento, pues cuando el amor ha sido, digamos, absorbido de este modo y se sumerge en él, encuentra valor para intentarlo todo. Con una sola mirada abarca la vida y sus contingencias. Lo que necesita el caballero es la capacidad necesaria para concentrar todo el contenido de la vida y todo el significado de la realidad en un único deseo. Y además ha de poseer la capacidad de saber concentrar el resultado de todo su proceso mental en un acto único de conciencia. Termina la cita. Y así Christie creerá en silencio,
En el momento en que ya entrenado el silbo y listo para su regreso a Bucarest, pone en esta última parte de la película, pone la condición a los criminales de la liberación de Gilda y como Abraham, no para otro mundo, sino para este mundo. Como denota el final del filme, en donde a pesar de que él queda en prisión y ante los ojos del mundo sin habla y comprende la razón, los silbidos se vuelven una forma de comunicación que trasciende inclusive la reclusión, pues Gilda viene por él y con su comunicación singular se reencuentran en Singapur. Christie y Gilda creyeron en virtud del absurdo, porque creían que lo imposible es posible, con una voz que clama en el desierto. Y con eso termino, como dice de silencio, y lo cito, todo es posible en el plano espiritual, pero en el mundo de lo finito hay muchas cosas imposibles. Lo imposible se convierte en posible porque el caballero lo expresa espiritualmente, pero al hacerlo expresa también se renuncia a ello y el deseo que debía convertirse en realidad, pero que había quedado varado en la imposibilidad, se pliega ahora hacia adentro, aunque no por ello se pierde o cae en el olvido. Entonces, y en ese sentido, como conclusión y como epílogo, vamos a decirlo de esta manera, solamente les dejaría esto como una cierta pincelada, ¿no? En un minuto, porque creo que ya me pasé del tiempo, ¿no? He reclamado, pero nada más se los dejo ahí como un esquema, ¿no? Este, donde tenemos en la primera columna la película Casablanca, esta famosa película con Humphrey Bogart, que fue uno de los grandes personajes del noir, ¿no? El texto digo, el filme neo-noir de Tien Ferrer de Jordan y La Gomera y El devenir del caballero de la fe, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así, ¿no? Viendo la última columna. ¿Cuál es la estructura del devenir del caballero de la fe? El primero, el devenir se da en ningún lugar. Es un extranjero en su propia patria. Así, el personaje de Bogart se queda en Marruecos, en el pasaje entre París y Estados Unidos. Bendrix, que es el personaje de Ian Ver, se queda en el medio de su departamento y en relación con su amante en la calle. Y en La Gomerna, entre La Gomera y Bucarest, ¿no? Segundo, el antihéroe es incapaz de comprender a la mujer y por ello la mujer es una fe fatal en un doble sentido, ya que lo lleva a su perdición o a su salvación. Entonces, en Casablanca, por eso Dick no entiende por qué su amante lo ha dejado. Vendrix en Tion de Fer no comprende por qué Sara no se divorcia del esposo y se queda con él. Y eso lo deja en crisis. Y en La Gomera, Christie no comprende por qué Gilda está con los criminales y no los abandona de una vez. Tercero, el movimiento empieza con una resignación infinita, donde los personajes sean conscientes de que hay una esperanza infinita, pero en virtud del absurdo que es imposible en este mundo. Así, Dick, en Casablanca, suspende su acción y espera infinitamente a su amada a que llegue en el café, ¿no? Bendrix, en la película Anthony of the Fair, extiende al infinito la relación o busca un detective que le narre la búsqueda de ese sentido en su propia memoria. Y Chris espera que jugando el doble rol de policía y criminal, Gilda sea liberada. Finalmente, la comprensión que lleva al acto de la fe, ¿sí? En virtud del absurdo, se da de forma íntima por vía performativa cuando eligen creer, ya sea en Casablanca, los recuerdos a través de la música, la famosa Play It Again Sam, ¿no? Entiendo este ver, la memoria narra y configura el pasado para encontrar una respuesta, y en La Gomera, Christie a través de su memoria el sentido del silbo. Y finalmente, el salto cualitativo del amor que produce el reencuentro. No necesariamente el reencuentro como las finales felices de Hollywood, sino como el reencuentro con su propio sentido existencial, individual y singular, incomunicable. En Casablanca siempre tendremos París. En The Affair, Sara se convierte y muere por una enfermedad terminal. Vendrick la acompaña y se queda en la perplejidad de que Dios existe, ¿no? Y en La Gomera, Cristi se sacrifica por ella y al final, contra toda esperanza, ella va por él, ¿no? Bueno, pues les agradezco mucho toda su atención y agradezco a los organizadores y con esto doy por terminada mi intervención. Cualquier pregunta estaré dispuesto en su momento que lo decida. Muchas gracias. Hasta luego.